soy universitario. Hola, ¿qué tal? Muy buenos a todos, yo soy Jacob y este es mi canal, soy universitario. El día de hoy te quiero platicar acerca de la segunda parte de la guía de ingreso a la Universidad Pedagógica Nacional. Recuerda, estamos resolviendo ahorita la parte del ámbito del área de sociohistoria y bueno, esta es la segunda parte. Y bueno, lo único que te pido como siempre es que me regales un like, compartas y te suscribas, la verdad es que eso me ayuda mucho. Y bueno, asimismo también te invito a que cheques mi curso de ingreso a la universidad, el cual tiene un costo de 50 pesos, dura un mes y bueno, te va a servir a ti para prepararte para el examen de ingreso a diferentes universidades. Este principalmente te va a ayudar a que te prepares en el ámbito de español y de matemáticas, pero pues precisamente puedes fortalecer tus habilidades para el ingreso a esta universidad. Y bueno, sin más que mencionar, vamos a empezar con la pregunta número 6. Dice, las asociaciones civiles que interpusieron un amparo frente a la resolución de la Suprema Corte de Justicia buscan que las personas con discapacidad. Y bueno, pues precisamente tenemos que revisar un texto, el cual te decía, viene este apartado y pues ya podemos checar esta respuesta en esta partecita de aquí. Y bueno, nos dice que precisamente dice, esto continúa una discusión importante y con implicaciones poderosas, tanto por los alumnos con discapacidad y sus familias interesadas, porque nos menciona que esta determinación no es nueva, pero se ha subrayado gracias al amparo interpuesto por un grupo de personas pertenecientes a diferentes asociaciones civiles y organizaciones no gubernamentales que demandan la participación activa de las personas con discapacidad en la elaboración y aplicación de las leyes que los involucran. Entonces, precisamente, ya una vez que nos vamos a las respuestas, dice, obtengan atención especializada en sus padecimientos a cargo del Estado, no tiene relación, estén incluidas en las escuelas como cualquier alumno que demanda educación, tampoco sean protegidas contra la discriminación en las instituciones educativas del país, tampoco, fíjate, aquí sí hace referencia a que estas personas tienen que tener voz y voto en las leyes y acciones que se hacen a su nombre. Por lo tanto, el inciso D es la respuesta correcta. La pregunta número 7 nos dice la razón principal por la cual el autor es partidario de la educación especial para niños y adolescentes con discapacidades. ¿Por qué? Y bueno, aquí pues obviamente hay que leer nuevamente el texto, hay que darle lectura, hay que analizarlo y precisamente vamos a observar las 4 respuestas. Vamos a empezar con el inciso B. Dice, en las escuelas ordinarias, estas alumnas y alumnos se exponen a la discriminación y desatención sobre su problemática. Eso es totalmente falso. O sea, no es que no suceda, simplemente no es la razón principal del autor, porque a él no nos menciona que, o bueno, sí nos menciona que hay discriminación, pero nos menciona que lo importante es tomar acciones. Inciso C dice, existe personal de las escuelas especiales altamente capacitado para atender a este tipo de estudiantes. Aquí igual podríamos decir que también lo abarca, pero no es el fundamento, no es lo importante. Sin embargo, el inciso D también dice, hay una genuina preocupación e involucramiento de los padres de familia de las y los alumnos porque su educación sea integral. Aquí descuida un poco la situación de los niños y adolescentes con discapacidad, por lo tanto tampoco debe ser considerada. Pero el inciso A dice, las y los alumnos tienen condiciones particulares que deben considerarse para alcanzar un mejor desarrollo humano. Y esto tiene que relación directamente porque nos menciona precisamente que aquí no es que necesiten un trato especial, sino que deben de ser considerados esos ámbitos que afectan precisamente su desarrollo. Por ejemplo, uno es la no convivencia con pares, o sea, personas de su misma edad y de diferentes o más bien de todo el extracto social. O sea, hace que participen con las demás personas. Además, también tiene que considerarse no solamente en el ámbito práctico, o sea, no solamente en la escuela, sino también en las leyes. Por lo tanto, aquí es más de tomar consideraciones, por lo menos, pues bueno, las que son más importantes o las que son principales, y de ahí pues ya tomar decisiones sobre cuál es la mejor medida para llevar a cabo todo este tipo de situaciones. Por lo tanto, inciso A, respuesta correcta. La pregunta número 8 nos dice, según el autor, trabajar en una institución de educación especial lo llevó a contraer los planteamientos de su escuela intelectual porque ésta sostenía que, y bueno, la respuesta correcta es el inciso A, nos dice la educación y la inclusión de la discapacidad precisan solo instituciones educativas regulares. Y esto lo ubicamos precisamente en el apartado donde se nos menciona que esta persona desde hace varios años trabajó en un colegio terapéutico que tiene como misión reintegrar a los niños y niñas con alguna diferencia neurológica a los sistemas de educación general ordinaria. El hecho de trabajar en un colegio de esta naturaleza automáticamente coloca dentro del mundo de la educación especial, cosa que varios profesionales y asociaciones satanizan, que pues precisamente por considerar los espacios que segregan a los usuarios y priva de la posibilidad de participar activamente. Y bueno, pues precisamente de ahí ya podemos entender
o bueno, podemos inferir el apartado del inciso A como la respuesta correcta, ya que no se nos hace referencia a la situación de que las y los niños con discapacidad requieren atenderse en escuelas especiales, sino más bien él decía que, bueno, tiene que existir una integración. Inciso C, las escuelas ordinarias reconocen y respetan la diversidad, y aunque es cierto, no tiene que ver con este apartado que nos está planteando, y la discapacidad requiere tratamientos y tiempos específicos, que aunque sí es cierto, sí requiere de cierto trabajo, no es precisamente la intención que le da esta pregunta. Por lo tanto, inciso A es la respuesta correcta. La pregunta número 9 nos dice, se puede decir que el objetivo que persigue el autor con este texto es, inciso A, analizar la legislación mexicana respecto a la educación especial. Aquí sí lo abarca al principio, pero después ya van relaciones que ya no tienen que ver con la legislación mexicana, por lo cual esta la descartamos de forma inmediata. Tenemos inciso C, aportar ideas para la inclusión de las personas con discapacidad en escuelas regulares. Y bueno, pues sí es una parte importante, pero no es lo más interesante de este escrito. Inciso D, enfatizar el papel de los psicólogos y psiquiatras en las instituciones escolares. Y bueno, aunque sí es cierto que deben de tener una participación más regular, la intención principal es el inciso B, brindar argumentos que sustentan la importancia de la educación especial. Porque si bien ya sabemos que aunque sí es tomada en cuenta, necesita algunos cambios los cuales deben de ser atendidos por especialistas y también por miembros de dicha comunidad. La verdad es que precisamente el texto hace referencia más a una concientización y pues la toma de acciones, por lo menos las pertinentes y las relevantes, dado las circunstancias que se encuentran las escuelas a nivel general. Por lo tanto, el inciso B es la respuesta correcta. La pregunta número 10 nos dice, Emiliano Zapata, quien comandaba el Ejército Libertador del Sur, se alzó en armas en favor de un líder norteño que pretendía derrocar a Porfirio Díaz y llegar a la presidencia de México, misión que muchos pensaban era casi imposible. El líder norteño al que nos referimos es, y bueno, a lo mejor aquí con ese del líder norteño, tú puedes decir, no, pues Francisco Villa, y a lo mejor Francisco y Madero no te suene que sea norteño. Pero precisamente aquí lo que tenemos que entender es el proceso de la Revolución en México. Aquí recuerda que el que manda a llamar o el que convoca o el que inicia este tipo de ideas es Francisco y Madero, por lo cual pues precisamente es aquel líder el cual pues llama a todas estas facciones, las cuales pues bueno después se integran, como lo fue el caso de Francisco Villa y también de Venustiano Carranza. Por lo tanto, el inciso C, Francisco y Madero, es la respuesta correcta.